si vamos a la cuestión teórica, Sí. en realidad el carry trade consiste en, empezamos con $100, supongamos que el dólar está a 1.400. Yo lo vendo, obtengo 140.000 pesos. Y después, si nosotros pensamos que el dólar va a bajar y va a irse a 1.000, nosotros lo vendemos con 1.400 y después cuando recompramos $140. Técnicamente ni siquiera sería necesaria una cuenta de inversión. Bienvenidos al canal de YouTube. Como siempre, ya les digo que Balance es como mi casa. Y además, siempre que hay que hablar de un tema o dar masterclass, como hacemos en este canal, que la idea es educar un poco respecto a temáticas de economía, política y finanzas, dije, voy a llamar a Jonathan. Jonathan Spitz está acá conmigo. Jonathan, explicarle a la gente qué sos, porque el nombre en inglés a mí ya me debe que me empieza. Yo soy uno de los 6 traders de Balance. Básicamente me enfoco en lo que es estrategia y operaciones de individuos junto con un equipo bastante amplio dentro de la compañía. No, tremendo. O sea, imagínense, no sé si les digo, pero el lobo de Wall Street, pero imagínate todos operando en la mesa. Me imagino que el día del cepo fue operar, digamos, después del levantamiento o antes, previo, había como mucha incertidumbre. Sí, absolutamente. El cepo, mejor dicho, la salida del cepo para personas físicas era algo que se estaba esperando, pero no se sabía cuándo iba a ocurrir. Entonces, quizá todas las semanas o meses previos era la expectativa entre la incertidumbre de un evento concreto, pero de plazo indeterminado. Y después de que ocurrió, sí, todas las personas ya querían como acomodar sus carteras y sus inversiones de acuerdo a las nuevas reglas de juego en el mercado. Bueno, eso de la regla del juego, cuando pasó lo de Trump también, como que veía a todos en la mesa como en la desesperación. Pero el tema de hoy, a ver, algo que me pasa trabajando en medios de comunicación, cuando empiezan a ponerse de moda las temáticas de acuerdo a las nuevas reglas, bueno, empiezan todos a hablar de eso. Entonces, de repente somos los periodistas, pasamos de ser especialistas en cepo a ser especialistas en carry trade y después especialistas en otros temas. Así que un poco la idea de convocarte y de que le cuentes a la gente era hacer, a ver, no es la palabra docencia, pero sí desasnarnos un poco en qué significa esto del carry trade y que se presenta en los titulares o en las conversaciones a veces como una mala palabra. El carry trade consiste en comparar instrumentos que están relacionados a una moneda distinta, en el caso de Argentina, al peso y al dólar, por ejemplo, y lograr que invirtamos en aquel que pensamos que vamos a dar, que nos va a dar un mayor rendimiento. Bien. O sea, ¿cómo sería el mecanismo? Algo que escucho mucho es hacer tasa. Explícame el mecanismo del carry trade. Agarro, te digo, che, yo quiero meterme a hacer carry trade. ¿Cómo es ese mecanismo, desde el principio a fin? El mecanismo del carry trade implica, por ejemplo, empezar con $100, por dar un ejemplo, venderlos, obtener los pesos, invertirlos y que al final de ese plazo de inversión compremos dólares de vuelta y que la cuenta en dólares nos dé más alta de los que teníamos al principio. Entonces, ¿por qué se habla mucho en este contexto? Porque en un contexto de menor volatilidad cambiaria, esto es, que el dólar varía menos, se mantiene relativamente estable. Si nosotros hoy compramos algo en dólares y lo mantenemos durante un año, suponiendo que no hubiera nada de volatilidad, el rendimiento que podemos obtener es de un 8% anual en dólares. Ahora, entonces, si tenemos $100, vamos a tener $108 dentro de un año. Solamente con el intercambio entre moneda y moneda. O sea, compro en un activo, no en un activo, en una moneda, invierto en esa moneda y después cuando lo vendo en ese periodo, recompro la otra. Sí, eso es cuando hacemos el carry. Claro. Este 108 es sin hacer el carry. Sin hacer el carry. Ahora, si hacemos el carry, como la tasa en pesos más o menos está en 30%, si nosotros tenemos, digo un número redondo, 1.000 pesos, dentro de un año tendríamos 1.300 pesos. Entonces, tenemos inversión de 8% en dólares al año versus inversiones en pesos del 30% en dólares. Perdón, en pesos. Pesos. En pesos, quise decir. Sí. Repetilo. Entonces tenemos, por un lado, la posibilidad de invertir al 8% anual en dólares, con Bopreales, por ejemplo, versus invertir al 30% anual en pesos. Entonces, 30 menos 8, 22. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Si nosotros pensamos que la devaluación va a ser menor al 22%, nosotros con esos 1.300 pesos, o sea, invirtiendo en pesos a un año al 30%, vamos a obtener al cabo del plazo más dólares que si nos manteníamos en dólares hoy y lo invertíamos al 8%.
Ok, pero eso en el caso vos dijiste de devaluación. Correcto. En el caso en que la devaluación es la relación entre el peso y el dólar. Bien. Todo el tiempo puede haber apreciación, esto es cuando el tipo de cambio baja, y devaluación es cuando el tipo de cambio sube. O sea, es la relación entre una y la otra. Perfecto. Si pensamos que la suma de devaluación más inversión en dólares, que era este 8%, nos va a dar menor al 30%, que es la inversión en pesos, entonces ahí lo que nos conviene hacer es este famoso carry trade, es hacer tasa en pesos para obtener una ganancia mayor. Ahora, ¿qué pasa? Si la devaluación es, en este ejemplo, mayor al 22%, al final del plazo nosotros vamos a tener menos dólares que si hubiéramos invertido en dólares directamente. Ah, perfecto. O sea que, bueno, entonces ahora con esa definición, explícame entonces, aparece el carry trade frente a lo que vos decís. ¿Cómo está hoy el peso frente al dólar? Sí, y a una expectativa en que se mantenga estable. O sea, que el dólar se mantenga estable respecto al tema del tipo de cambio. Exactamente. A ver, explícame esto. Yo venía siguiendo bien todo hasta que apareció el esquema de las bandas. Ahí, Caputo operando entre las bandas. Está ese meme, ¿viste? Que está Caputo con una banda, con todas las bandas atrás y que estaba operando tipo quirúrgicamente. Ahí me empecé a perder un poco porque ya se empieza como a... se pone un poco más técnico. Digo, ¿el carry se hace en todos los lugares del mundo o el carry trade, digamos, solamente bajo este esquema de bandas? ¿Opera de todas formas igual? ¿Cómo es? El carry se hace en todos los lados del mundo, correcto. En Brasil miran el real, en China miran el yen y en Europa como continente miran el euro y lo van comparando contra en general es la moneda local versus el dólar, pero podría hacerse peso contra euro también, digo, hipotéticamente. Es comparar rendimientos en una moneda versus otra y ver cuál pensamos que nos va a dar más, colocarnos en esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Tenemos un esquema de bandas. En este esquema de bandas lo que ocurre es lo siguiente. Si nosotros supongamos que tenemos 100 dólares, como decíamos antes. Sí, seguí con los $100. Y los vendemos contra pesos hoy, obtenemos aproximadamente 150.000 pesos. Bien. ¿Sí? Entonces, si nosotros hoy con esos 150.000 pesos los invertimos a un año, tenemos ese rendimiento del 30% en pesos que decíamos, versus invertir a $1 a un año y obtener el 8%. ¿Qué pasa? Cuanto más cerca estemos de la banda superior lo que hace es ponerle un límite máximo al dólar, que mes a mes se va moviendo 1% para arriba la banda de arriba y 1% para abajo la banda de abajo. Entonces ahora estamos más o menos en el medio, un poco más cerca de la banda de abajo. Si estamos más cerca de la banda de abajo, la posibilidad de devaluación, supongamos que estamos en 1000. Bueno, la posibilidad de ir a 1400 está latente. La posibilidad de ir a 2000, no, porque el máximo es 1400. Bien. Entonces, en la inversión en dólares teníamos ese 8% que decíamos, más esta potencial devaluación, que no sabemos si se va a materializar o no, de 40%. Ese es el margen devaluatorio posible, si estamos en 1000. Si estamos en 1150, nos queda la brecha entre 1150 y 400. Ok. Cuando estamos más cerca de la barra de arriba, de la banda de arriba, la posibilidad de devaluación es menor. Si el dólar, supongamos que hoy estuviera 1400, si nos pasamos a pesos, bueno, podemos invertir al 30% y volver a los dólares. Y sabemos que la inversión del dólar de 8% no va a llegar a 8 más 22%, porque estamos topeados por la banda superior. Claro. Si estamos en la de abajo de todo, tenemos ese 8% que decíamos de inversión en dólares, más una posible devaluación, digo posible porque está dentro de los márgenes, de 40%, que sería entre 1000 y 1400. Entendí. ¿Me explico? Entonces, cuanto más cerca de abajo estamos, mayor es el margen devaluatorio y por lo tanto más riesgoso se vuelve el carry trade. Bueno, a ver, para hacer el resumen de esto que explicaste. Sí. La otra vez decían, yo estaba hablando con distintas personas también, inversores y con gente que conoce de finanzas, y me decía, ojo que este carry trade no era lo que se hablaba anteriormente, es mucho más riesgoso. Entonces, que expliques un poco, ¿quién puede hacer carry trade? Primero, ¿qué requisitos necesita? ¿Y por qué tiene un perfil o es para un perfil de alto riesgo o de riesgo alto? Coincido con la segunda afirmación de que es para un perfil que quiera tomar una posición más agresiva. ¿Quién puede hacerlo? En realidad está al alcance de cualquiera en términos de instrumentos de inversión, porque se puede hacer con fondo común de inversión
con LECAPs, que son letras Pero que se pará, compran en yo el me mercado y demás. Yo te estoy yendo ya desde el inicio. Sí. Me abro una cuenta en Balance. Yo tengo mi Correcto. cuenta en Balance. O sea, primero tiene que ser alguien que tenga una LIC. O sea, alguien que tenga una cuenta de un, digamos, de una. En número de Sí, bolsa. Sí, exactamente. correcto. Y después de ahí, lo que tiene que hacer es, con sus pesos, una vez que los mete, a través de distintos instrumentos lo puede realizar. Sí, si vamos a la cuestión teórica, Sí. en realidad el carry trade consiste en, empezamos con $100, supongamos que el dólar está a 1.400, yo lo vendo, obtengo 140.000 pesos. Y después, si nosotros pensamos que el dólar va a bajar y va a irse a 1.000, nosotros lo vendemos con 1.400 y después cuando recompramos $140. Técnicamente ni siquiera sería necesaria una cuenta de inversión. Yendo desde el ejemplo más básico, Claro. sin invertir. Al principio hablamos del 30% versus 8%. Quizás tenemos que haber empezado incluso por este ejemplo. Es técnicamente empezar con dólares y pensar que al final del plazo uno va a terminar con más dólares de los que tenía al principio. Ese es el objetivo conceptual del carry trade. Cuanto más se pueda mover el tipo de cambio, más riesgosa se vuelve la operatoria del carry trade. Entonces, para quien no esté muy empapado en el mundo de las inversiones y quiera tener una posición más conservadora, quizás tiene más sentido invertir directamente, como decíamos antes, en un BOPREAL al 8% en dólares y no estar preocupado por, además, la devaluación. Si estamos invertidos en dólares, estamos protegidos frente a la devaluación. Al movernos de dólar a peso, quedamos expuestos a cómo se mueve el tipo de cambio. Esto para mí es lo más interesante, porque, viste, bueno, ahora sabemos todo carry trade. Bueno, estás, digamos, supeditado o estás a la expectativa de lo que suceda con el tipo de cambio, incluso lo que vos decís, ampliándose las bandas, no importa el 1%, pero digo, tenés un rango incluso mucho más amplio, no sé si en algún momento lo habían hecho con el esquema de bandas anterior. Digo, que pase de 1.000 a 1.400 o de 1.400 a 1.000 te genera un riesgo bastante alto. Sí, en definitiva, lo importante al hacer carry trade es qué expectativas tenemos de que suba o baje el tipo de cambio en el periodo que estemos pensando, en el horizonte de tiempo que estemos mirando. Entonces, no tiene únicamente que ver con las bandas. La banda lo que hace en realidad es acotarte un poco el piso y la parte superior. Lo que importa acá es que si hablamos de un rendimiento de más o menos 2% mensual, un poquito más de 2% mensual, que nos da ese 30% anual, con una devaluación del 20% de un saque, digamos, Sí. de una que ha ocurrido en la Argentina, borraríamos la ganancia de quizás 8 o 9 meses. Entonces, ese es el riesgo que tiene. El timing y el tipo de cambio en el que estamos comenzando el carry trade y su distancia a la banda superior es lo que define qué tan riesgoso o no es. Si estuviéramos parados en 1.400, bueno, pareciera ser que el riesgo de devaluación para adelante está topeado en ese 1% de movimiento de bandas, entonces Exacto. es menor, entonces la posibilidad de hacer el carry trade es mayor. Perfecto. Ahora, tema importante, porque hablan de carry trade como mala palabra, ¿no? Y esto también lo conversaba. Argentina tiene como estos ciclos, viste, de Argentina hiperbarata, después Argentina hipercara. Bueno, podemos hablar después del tipo de cambio y todo lo demás. Pero siempre estamos, o el Merval en la acción de una empresa en $7 y después te pasa 40. Digo, ¿por qué carry trade termina siendo mala palabra y cómo impacta también en empresas más grandes que hacen esos movimientos dentro del mercado? Yo no coincido que sea mala palabra como concepto, sino que puede ser el reflejo de una peor o mejor situación coyuntural. Bien. Si todos pensamos que este es el momento indicado para hacer carry trade, ¿qué hacemos? Vendemos los dólares y nos pasamos a esta tasa en pesos, que es mayor a la tasa en dólares. Va a llegar un momento en el que si todos lo hacemos y cuanto más cerca nos acerquemos a la banda inferior, si hay más gente vendiendo dólares que comprando, el precio va bajando. Claro. Entonces, lo que va a hacer es que, bueno, perfecto, 1.150 creemos todos que es buen momento. 1.300 creemos todos que es buen momento. 1.400, lo que decíamos antes, es un muy buen momento, sin dudas. Ahora, en la medida en que vaya bajando el tipo de cambio, el riesgo de que alguien diga, che, pará, deja de ser buen momento, ¿por qué no nos dolarizamos?, es mayor. Entonces, ¿en qué momento uno vende la posición en pesos y vuelve a dólares para comparar con esa posición inicial que decíamos? ¿En qué momento lo hace? Es el factor clave. Si somos el último en volver a pasarnos a dólares, quizás terminemos con menos dólares que lo que empezamos al principio, que no era el objetivo. Entonces, cuando vos recién mencionabas movimientos grandes, sí, cuanto mayor capital tenés, quizás mayor peso puede tener tu operación en el mercado. Por eso es que
nosotros los inversores corrientes tenemos que tener cuidado y ser prudentes a la hora de invertir en esto. En definitiva, la inversión correcta es la que te deja dormir tranquilo y la proporción que hagamos de tasa en pesos tiene que ser aquella con la que nos sintamos cómodos. Si nosotros individualmente esperamos que el tipo de cambio se mueva mucho o tenemos un objetivo a corto plazo en dólares, por ejemplo, puede ser un viaje, cambiar el auto, comprarnos una casa, que típicamente están medidas en dólares, bueno, quizás la oportunidad de carry trade es menor y nos conviene estar resguardados en la moneda en la que lo queremos hacer. Si queremos, por otro lado, tomar un poco más de riesgo con nuestra cartera y pensamos que el tipo de cambio se va a mantener estable o, como decíamos recién, va a estar por debajo de ese umbral donde hace que la inversión en pesos se termine siendo menor, entonces nos conviene estar invertidos en pesos. En ese caso, la oportunidad del carry trade es mejor. Todo tiene que ver con la expectativa que tengamos de lo que vaya a pasar. Y cuando hablamos de sofisticación de inversión o de perfiles más agresivos, tiene que ver con conocer de qué se trata. Perfecto. Pregunta para mí de la más importante, porque es, vos manejás a clientes individuales, o sea, personas, te diría, yo puedo consultarte a ver qué es lo que, digamos, qué hacer con mi dinero. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? Las consultas más frecuentes son, y nosotros trabajamos para que sean, a qué horizonte quiere invertir el cliente. Yo sé que vos te referías a la pregunta del cliente hacia nosotros, pero siempre viene primero con el horizonte de inversión y qué riesgo quiere correr el cliente. Entonces, muchas veces la pregunta del cliente viene, bueno, pero ¿qué es lo que más me rinde? Y nuestro trabajo y nuestro desafío es decirle, es esto, esto y esto, entendiendo siempre la relación riesgo-rendimiento. A mayor rendimiento potencial, mayor es el riesgo que tiene la inversión. Entonces, la típica pregunta es, ¿cuánto me rinde esto que vamos a comprar? Es la verdad, digo, viene por ese lado. Y está en nuestro rol como formadores, como educadores y como asesores financieros, en definitiva, de explicar esta relación y entender un poco qué es lo que busca el cliente efectivamente. En definitiva, se trata de una relación y una sinergia donde el cliente tiene que saber qué quiere lograr y el asesor tiene que decirle cuál es la forma correcta de lograr eso que busca. Hay algunos que dicen, yo tengo este capital, $100, como decíamos antes, 1.000 pesos, se puede invertir con 1.000 pesos sin lugar a dudas, y no tengo un horizonte de inversión. Recién dábamos ejemplos de horizontes concretos. No lo tengo, es para el largo plazo, es para el retiro, es para la fiesta de 15 de mi hija, que hoy tiene 2 años, por ejemplo. Bueno, ¿Eso te lo dicen? Sí, sin problema, sí, sí. Casos así, no te digo, porque, es más, podemos hacer otro, hoy no lo vamos a hacer, perdón, porque es específicamente carry trade, pero lo que podemos hacer la próxima, tengo a la gente de producción atrás, el tema del retiro de jubilación, porque vos sabés que veo gente muy interesada en esta cuestión de me voy a jubilar, no sé cómo hacer, o esto que me comentaste de la fiesta de 15, a mí me pasó, cuento un ejemplo personal, que cuando decidí hacer los 15, bueno, tuvimos que salir a buscar la plata, mi mamá, yo no. Mi mamá salió a buscar la plata en ese momento, entonces de repente te empezabas, ella solicitando quizás algún familiar que ayudaba y demás, pero no tenía este pensamiento de voy a invertir de acá a 15 años. Digo, ¿con qué otros ejemplos te vienen que decís, che, mira, me sorprende que me hayan preguntado por esto? Ese es un ejemplo que suele pasar de alguna u otra forma. Existe también los que buscan jubilarse, los que buscan comprarse una casa y están como acumulando ladrillo a ladrillo, por así decirlo. Y también están quienes están buscando cómo ahorrar el sueldo que cobran al principio de mes y ganar algo en vistas de pagar las tarjetas a fin de mes o las expensas o el alquiler y demás. Digo, el espectro de inversores es muy amplio y cuando hablábamos antes de 1.000 pesos, hay gente que tiene la posibilidad de ahorrar mensualmente mucho más que eso y hay otros que pueden ahorrar eso y hay instrumentos de inversión para ellos también. Y es importante que cada uno pueda hacerlo con lo que tiene y que siempre la búsqueda es tener un poco más al final de lo que teníamos al principio, entonces siempre vale la pena. En el último año y para adelante pareciera haber una expectativa inflacionaria más baja de lo que fue, por ejemplo, en el 2023 y 2022, que estuvo arriba del 100 o 200%, depende de qué periodo midamos. Entonces, en esos meses donde llegamos a tener, por ejemplo, 20% de inflación mensual, invertir tu sueldo a principio de mes era fundamental para obtener al menos un rendimiento para pagar, como decíamos recién, la tarjeta el 20 del mes. Entonces, en ese momento tomaba bastante mayor relevancia. Hoy los márgenes son menores porque la inflación es menor, entonces esta tasa que nos da para el carry es menor también, todo se relaciona con todo, pero aún así todo el tiempo es conveniente estar invertido, porque si uno invierte
1.000 pesos y al fin de mes tiene 1.020, bueno, son 20 pesos más. No, yo soy de esa idea de que si tengo 20 pesos más, o sea, no me importa. Algunos te dirán, bueno, no, 20 pesos más. No importa. O sea, después en la magia del interés compuesto. Exactamente, cada uno invierte lo que puede y en definitiva, aún si fueran 1.000 pesos, bueno, el sachet de leche está más que eso, pero aún si fueran 4.000 pesos, a fin de mes serían 4.080 pesos y si nosotros no lo invertimos y el sachet de leche sube igual, esos 4.000 pesos nos alcanzan para menor cantidad de leche, siguiendo con el ejemplo, que lo que tuvimos al principio. Sí, exactamente. O nos hace modificar la marca o modificar nuestros consumos y demás. Entonces, no se trata solo de pensar en invertir para lograr un rendimiento extraordinario o para, decíamos recién, comprarse una casa, que la verdad que es un sueño para pocos en la Argentina, sino de cuidar nuestro poder adquisitivo. Si los precios suben y nosotros nos guardamos los pesos o los dólares tal como están, ante esa inflación o ese aumento de precios, eso es lo que significa la inflación, como explican muy bien en muchos de los otros videos, nosotros terminamos pudiendo comprar menos de lo que podíamos comprar al principio. Claro, cerrar todo el adquisitivo. Exactamente. Espera, y hay también otro tema importante con carry trade. El otro día leí una nota, le habían hecho una nota a un funcionario y decía que, bueno, que el carry trade estaba para quedarse. Digo, ¿cuándo termina el carry trade? Parece una pregunta tonta, pero digo, para entender el ciclo. Dentro de lo que tiene que ver con el ciclo en sí, terminaría hipotéticamente en un escenario donde no hubiera confianza en este límite de las bandas, concretamente. Porque en definitiva, y volvemos al principio, lo menciono como para fortalecer el concepto del carry trade, es comparar el rendimiento que nos puede dar algo en pesos con el rendimiento en dólares más devaluación. Claro. Entonces, si nosotros pensáramos que el dólar se puede ir mañana a 20.000, invento el ejemplo extremo para que se entienda, bueno, no es el momento de hacer el carry trade. En la medida en que confiemos en que el dólar se va a mantener estable, es momento de hacer el carry trade. Lo que vos citabas de algún funcionario que puede haberlo mencionado tiene que ver con eso. Llegó para quedarse significa que esa persona considera que la expectativa devaluatoria se va a mantener en estos niveles y por lo tanto la tasa en pesos le gana a la tasa en dólares más devaluación. Excelente, excelente. Bueno, para cerrar, a ver, recién me explicabas, me interesa mucho el tema del trabajo, digamos, dentro de la mesa. ¿Cómo es la dinámica? O sea, ¿qué variables ustedes están mirando para poder llegar a conclusiones? ¿Cómo haces vos el diagnóstico para después dar una respuesta al posible inversor? Es muy interesante la pregunta y lo fundamental acá es el equipo de trabajo. En Balance tenemos la suerte y la posibilidad de tener un equipo de research muy grande, un equipo de research tanto corporativo, esto es de las empresas, como research macroeconómico, de la coyuntura tanto local como global, cubren compañías de Argentina, de Estados Unidos y del resto del mundo, y toda esa información se usa como input para poder hacer un análisis de la situación. Entonces, para invertir, sea en una empresa, comprando acciones, CDRs y demás, o invertir en un activo de un instrumento que emite un país, lo que se hace es considerar la coyuntura de ese país, la coyuntura global y la situación económica puntual, cuando hablamos de la empresa, de esa empresa puntual. Entonces, ¿cómo se hace para asesorar? Es considerar esas distintas variables, ver qué objetivo de inversión tiene el cliente y explicarle cuál de los diferentes instrumentos que hay en el mercado se acerca a ese objetivo de inversión que tiene. Entonces, el proceso involucra estar muy informado, involucra, cuando pensamos en el carry trade, que era el motivo de esta conversación, sí, estar muy en el día a día y en el corto plazo y mirar todas las noticias que van ocurriendo a nivel local y a nivel global. Ahora, cuando pensamos en carteras de inversión, no necesariamente es algo que tenemos que estar mirando todos los días. Cuando elegimos, mencionaba antes los CDRs, que suelen estar en muchas carteras de nuestros clientes, o acciones locales también, eso es renta variable. ¿En qué acciones invertir? Lo ideal sería estar pensando en acciones que nos gusta tener en nuestra cartera durante tiempo indeterminado y que si cerrara la bolsa, esas acciones siguen funcionando, y reabre dentro de 10 años, nosotros estuviéramos contentos con tener esas acciones. Distinto es cuando, bueno, el carry trade lo tiene en su palabra, el trading puntual habla de esta compra y venta en el corto plazo y ahí sí hay bastante más riesgo. Cuando pensamos en mayores plazos, la expectativa es que la volatilidad sea menor en ese plazo. Pero bueno, en el corto podemos tener más o menos volatilidad. Entonces, el consejo es, para quienes quieran tomar menos riesgo, para posiciones más conservadoras, si invierten en el corto plazo, que sean activos o de renta fija o de la mejor calidad crediticia posible. Y para el mediano y largo plazo, ahí sí buscar
en renta variable donde se puede tener un rendimiento mayor. El carry trade, como decíamos, entra en un ítem totalmente apartado porque es para inversores bastante sofisticados que buscan tomar posiciones más agresivas. Acá, algo que nos pasa día a día y que seguramente a vos también, tiene que ver con que nosotros estamos empapados en el mercado todo el tiempo y estamos informándonos y conversando con expertos, pero quizás aquel que se dedica a otra cosa y trabaja 10 horas por día de cualquier otra cuestión, en otro rubro exactamente, no tiene necesariamente esas 10 horas de formación diaria que tenemos nosotros y de prueba y error y de aprendizaje que en el tiempo hace que acumulemos conocimiento, como en cualquier oficio y cualquier profesión. Entonces, a esa persona, mi consejo es buscar un buen asesor financiero de confianza que demuestre con hechos que cumple con lo que va sugiriendo, que nos asesora bien y que nos apoyemos en esa persona para asesorarnos. Que no seamos expertos en cada cosa que se menciona en Twitter o en el diario o en las notas y demás. Está buenísimo informarse y estar al tanto de lo que va pasando. Pero siempre con alguien que está, digamos, especializado en el tema y que dedica, digamos, su jornada de trabajo a entender la dinámica del mercado. Exactamente. Y antes de preguntarse cómo hago el carry trade, que para mí es una pregunta excelente para inversores sofisticados, la pregunta es, ¿qué quiero lograr con mis inversiones? Excelente. Excelente el mensaje. Voy para última corta. Por favor. ¿Ves en este último tiempo mayor interés en Argentina o en qué tipo de mercados a nivel global? Está viendo, desde la Argentina tenemos un sesgo en la mirada en la Argentina. Eso sin lugar a dudas. Durante el último año y medio se vinieron dando resultados muy positivos para la Argentina y eso aumenta la mirada hacia nuestro país. Eso se va midiendo en el riesgo país día a día, en realidad, mes a mes y demás, se va viendo en la evolución. ¿Qué es la sobretasa que se paga sobre el bono, digamos, de libre de riesgo del Tesoro en Estados Unidos? Exactamente explicado, no podría haberlo dicho mejor. Entonces sí, vemos mayor interés. La verdad es que para que grandes capitales del mundo vengan y sean inversiones genuinas, lo que tiene que ocurrir es que como país demos garantías y demos señales de que en el largo plazo se va a mantener la estabilidad política, fiscal, económica, jurídica, es algo que buscan mucho los inversores. Entonces, hay mayor interés, todavía se mira con cierta expectativa respecto de cómo va a evolucionar y en definitiva lo que tenemos que hacer como país, diría, es demostrar que somos confiables en todas estas variables para el mundo. Después, preguntabas a nivel global, es curioso porque Trump lo que hizo fue con sus medidas de las tarifas revolucionar todo el mundo y ahora que las va sacando paulativamente y va logrando los acuerdos con los distintos países, la espuma y el ruido y la volatilidad va bajando, entonces se va estabilizando todo un poco más. En los resultados de las compañías de Estados Unidos que se fueron presentando ahora, que muestran el cierre del año pasado, los números son buenos y las variables macroeconómicas de Estados Unidos hasta ahora venían siendo positivas. Entonces, lo que tenemos que ver es si estos meses de volatilidad y cambio de regla del juego que ahora se están volviendo para atrás terminan teniendo un impacto real en esa economía que después termina teniendo un peso en la economía global o no. O no. Bueno, espectacular. Espero que haya quedado claro. Después ponen las preguntas y de última volvemos a hacer otro video. Seguro. Pero era un poco entender esto, ¿no? Porque de repente parece que Carry y todos los periodistas somos especialistas. Así que, bueno, es importante venir a hablar con alguien que sabe y no con los que escuchamos y hablamos con los especialistas, pero no tenemos esa capacidad de análisis. Así que, mil gracias. Muchas gracias por tus palabras. Espero haber podido ayudarlos un poco a entender un mecanismo más de inversión dentro de este mundo del mercado y cualquier duda a disposición. Los invitamos a invertir, le pueden escribir. Sin lugar a dudas. Ahí va.